Está aquí en el estudio Santiago Aguirre, el subdirector del Centro Pro. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí. Hola, Olivia, buenas noches. Pues están próximos a viajar a Ginebra, Suiza, una comisión de padres y madres de familia de Ayotzinapa. Explícanos cuál es la importancia de este viaje que harán pues, en el contexto en el que nos encontramos y después sobre todo de lo que se informó ayer. Bueno, los padres, como señalas, estarán el 2 y el 3 de febrero en Ginebra aportando información ante el Comité para la Eliminación de la Desaparición Forzada, que es el mecanismo de Naciones Unidas emanado de un tratado internacional que supervisa las obligaciones de los estados para erradicar, investigar y sancionar la desaparición forzada. Los padres van, las madres van representando a quienes buscan justicia en el caso de Ayotzinapa, pero es muy importante decir que también van otros familiares de desaparecidos, también van otras organizaciones, y que lo que el comité evaluará es el conjunto de acciones y omisiones que caracterizan la respuesta del Estado mexicano frente a la desaparición forzada. Y es de anticipar que con un cúmulo de más de 23,000 casos de desaparición forzada y con un caso muy emblemático que ha simbrado la opinión pública nacional e internacional como el de Ayotzinapa, el comité hará una evaluación muy severa del incumplimiento en el que se encuentra México frente a esta grave crisis de desapariciones. ¿Y cómo funciona? Digamos, ¿cuál va a ser la dinámica de lo que va a ocurrir allá? Entiendo que México tiene que presentar un informe. Tengo entendido que ya lo presentó antes de que ocurriera pues el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. Así es, como muchos mecanismos internacionales, las evaluaciones son periódicas y son sostenidas a lo largo del tiempo. Entonces, los estados aportan información, desde luego la sociedad civil también. Otras instancias como los organismos públicos autónomos de derechos humanos pueden a su vez enviar información y sobre esa base el comité identifica lo que va a ocurrir ahora, cuestiones preliminares que el Estado debe solventar mediante la aportación de información. Un poco lo que hacen los comités es contrastar lo que dice el Estado con lo que dicen las organizaciones. Claro, y sobre esa base como contrainformes, ¿no? Exacto, Olivia. Y en esta ocasión además, digamos que el caso Ayotzinapa se convierte en uno de los casos más emblemáticos porque justo en las omisiones del Estado frente a la desaparición de los 43 normalistas se puede ir acreditando el incumplimiento de varias de las obligaciones de los tratados internacionales en materia de desaparición forzada. ¿Quiénes en concreto van a ir a Ginebra? Mira, el tema de los pasaportes es un tema para los padres de Ayotzinapa. Han tenido que estar haciendo trámites en medio de todo esto. Exactamente, imagino, ¿no? En adición a todo lo que están viviendo tienen que hacer esa parte, pero irá un padre, irá una madre, irán representantes del Centro Tlachinolan, representantes del Centro Pro. Santiago, sobre lo que informó ayer la Procuraduría General de la República, los padres y madres dieron una conferencia de prensa en Centro Pro para dar respuesta y pues puntualmente hablaron de 10 puntos por los cuales pues no pueden aceptar lo que la PGR informó. Te pediría que nos ayudaras a resumirlo para que podamos ir punto por punto. Claro que sí, Olivia. Como lo dices, los padres fijaron su postura frente al anuncio de PGR diciendo que no puede darse por concluida la investigación y señalaron 10 aspectos objetivos y bastante razonables por los cuales esa es su posición. En primer lugar, señalaron que no hay todavía certeza científica sobre la hipótesis oficial. Señalaron en ese sentido que los peritajes oficiales tienen que confrontarse con peritajes independientes. En segundo lugar, señalaron que la detención de la última persona a la que PGR presentó, Felipe Rodríguez Salgado, no es tan contundente como lo señaló la Procuraduría para concluir la investigación en la medida en que él mismo se ubica en la secuencia de hechos solamente al principio y al final. En tercer lugar, señalaron también los padres y las madres que sigue siendo muy relevante en la hipótesis oficial el peso que tienen declaraciones rendidas ante el Ministerio Público en un contexto donde todos sabemos que esas declaraciones frecuentemente en México son obtenidas bajo esquemas de coacción, por decirlo menos. En cuarto lugar, señalaron también los padres y las madres que no hubo un esclarecimiento en lo que PGR anunció ayer del asesinato de Julio César Mondragón Fontes, que es el normalista que aparece desollado, un hecho que además de ser atroz es fundamental. Fue mencionado por el procurador ayer. Ni siquiera mencionado, Olivia, y es un hecho que es fundamental para entender qué ocurrió esa noche. En quinto lugar, se refieren a los prófugos, es decir, a la enorme cantidad de personas identificadas por la Procuraduría como relevantes para esclarecer los hechos
que aún hoy el Estado mexicano no ha sido capaz de detener. Hablamos de Felipe Flores, el responsable de la policía de Iguala, de Francisco Salgado Valladares, su subalterno. Hablamos también de personas presuntamente vinculadas a Guerreros Unidos, como Gilberto Astudillo o como el mismo Ángel Casarrubia Salgado. En sexto lugar, los padres fueron muy enfáticos en señalar que la investigación no puede concluir en tanto no haya un solo juicio iniciado por desaparición forzada. Claro. Hoy por hoy todos los cargos son por secuestro, ninguno por desaparición. En séptimo lugar, se refirieron también a la coexistencia en el expediente de dos versiones contradictorias, una que apunta al basurero de Cocula y la otra la inicial, porque recordemos que al comienzo se quiso presentar como una verdad por parte de la Procuraduría de Guerrero que los estudiantes estarían en las primeras fosas que se encontraron. Claro, claro. En octavo lugar, precisaron los padres y las madres que no hay elementos para afirmar con certeza legal que los 43 estudiantes hayan sido privados de la vida. Esta certeza científicamente solo puede establecerse respecto de Alexander Mora. En noveno lugar, señalaron los padres y las madres que no se ha agotado la línea de investigación hacia el ejército, y aquí fueron muy puntuales en señalar que, contrario a lo que dice la Procuraduría, sí hay en el expediente elementos para señalar la necesidad de agotar esta línea, concretamente las declaraciones de un policía que informa cómo desde el 2013 el ejército tenía conocimiento del control que ejercía Guerreros Unidos sobre la policía de Cocula y cómo esos reportes no fueron investigados. Y finalmente se refirieron también los padres y las madres al hecho de que no se ha agotado la investigación amplia del esquema de corrupción que permitió llegar a un hecho tan atroz. No se ha investigado los vínculos de otros políticos estatales, regionales, con Guerreros Unidos. Hubo un ejercicio de acción penal contra el presidente municipal de Cocula que no fue fructífero y que aún no ha generado nuevas consignaciones. Y a partir de estos 10 puntos, Olivia, es como los padres y las madres, desde planteamientos muy objetivos, señalan que la investigación no puede darse por concluida, y lo hacen frente a una procuraduría que muestra prisa en cerrar el caso, pero lo hacen también frente a un cierto sector de la opinión pública y de la sociedad que aparentemente parece exigirles a los padres que se conformen con una verdad que está en ciernes, que no está consolidada, que todavía tiene aspectos importantes de debilidad. Y de esa manera, un poco los padres y las madres terminaban apelando a la sociedad y pidiendo que no los dejemos solos. Sí, claro, y bueno, pues el presidente ayer justamente diciendo no podemos quedarnos atrapados en este dolor, tenemos que pasar a otra cosa. Ahorita que mencionaste uno de los puntos que tiene que ver con el ejército, Santiago, veamos juntos lo que nos dijo aquí en el estudio uno de los normalistas sobrevivientes a estos ataques del 26 y 27 de septiembre, Omar García, justamente sobre pues, lo que a él le tocó vivir y donde él vio militares. Vamos a verlo. Sí, ya era en la madrugada, en las primeras horas del día 27. Yo estuve ahí, fue en la clínica Cristina, es ahí donde llegaron los militares. Y irrumpieron, nos acusaron de allanamiento de morada, nos golpearon, nos pidieron que les diéramos los celulares y los nombres. Nos amenazaron que teníamos que dar nombres verdaderos, porque si dábamos nombres falsos nunca nos iban a encontrar. Nos acusaron de delincuentes, dijeron que nos iban a echar a la policía y que pues no los habíamos buscado, en pocas palabras. Aquí hace ya algunas semanas Omar García, solamente porque fue un tema al que tampoco le entró ayer el Procurador General de la República, solamente hasta el final dijo, no tenemos ninguna evidencia de que haya participación del ejército. Hoy en entrevistas ya dijo esto mismo, dijo, bueno, sí, fueron a esta clínica, pero llama la atención, Santiago, pues que en una explicación donde supuestamente están dando muchos detalles, ¿no? Una narración, según la PGR, muy exhaustiva, según la PGR, pues se hayan como brincado este elemento que además es una de las exigencias de padres y madres, ¿no? Que les digan qué hizo el ejército esa noche, qué participación tuvo, o por omisión o porque participó, ¿no? Sí, es una exigencia fundamental, y el testimonio de Omar, que además con toda su dignidad de estudiante se ha vuelto un referente de la exigencia de justicia en Ayotzinapa, es insustituible. Una vertiente, desde luego, es esclarecer qué pasó esa noche. Sí. Pero la que ayer también los padres y las madres señalaron con mucha insistencia es todo lo que ocurrió antes, Olivia, porque hoy es innegable, en términos del expediente, que al menos desde 2013 las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba ocurriendo en Cocula, sabían que allí había una policía controlada por Guerreros Unidos. Iguala, ¿no? Hay que decirlo. Exactamente, está el 27 Batallón,
Y justamente lo que este policía, Salvador Bravo Bárcenas, declara es que en 2013 él le notificó al comandante del 27 Batallón que la policía de Cocula estaba bajo el control de César Nava, quien estaba trabajando para Guerreros Unidos. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Por qué no se le dio seguimiento? ¿Por qué se permitió que se incubaran las condiciones en las que fue factible la desaparición de 43 estudiantes? Es una línea que tampoco está explicada en la intervención pública de la Procuraduría del día de ayer. Pues Santiago, muchas gracias por haber estado aquí. Hemos estado dando seguimiento a las reacciones también que ha habido de parte de organizaciones internacionales. Hoy Amnistía Internacional con esta carta abierta dirigida al procurador Murillo Karam, Human Rights Watch también. La CNDH, aquí en México, diciendo, pues esa no es una verdad histórica, ¿no? En todo caso es una narrativa oficial. Nada más para terminar, ¿qué te han parecido estas reacciones? Yo creo que estas reacciones nos hablan de una sociedad civil, una opinión pública que aún espera que haya en Ayotzinapa justicia cabal, que haya verdad cabal, y que no estamos en ese punto. Es una reacción que nos habla también de que casi todos, menos el gobierno federal, entienden que los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los políticos, pero también nos habla de una sociedad que está demandando que Ayotzinapa sea verdaderamente un punto de inflexión para que en México no vuelvan a ocurrir desapariciones forzadas. Y eso es lo que no parece estar siendo entendido por el Estado mexicano en su conjunto, por la clase política y por el gobierno federal. Gracias, Santiago, por haber estado aquí y seguimos en contacto. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Vamos a pausa y regresamos.